Hola, hola, muy buenas tardes para ustedes en Colombia, en Latinoamérica, muy buenas tardes. Empezamos con este espacio en vivo, importante. Gracias a quienes se empiezan a conectar. Saluditos, Dulce, muchas gracias. Bueno, queridas, pues nuestro tema de hoy, hola, hola, gracias. Nuestro tema de hoy le puse esta pregunta que me parece súper importante para estos tiempos y es, ¿debemos ser buenas niñas? ¿Ustedes qué creen? ¿Debemos ser buenas niñas? ¿Debemos ser buenas mujeres? ¿Debemos ser buenas madres? ¿Debemos ser, etcétera? Buenas hijas, buenas esposas, buenas compañeras, buenas novias, etcétera. Bueno, pues este es nuestro tema del día de hoy y quiero contarles pues que este tema llegó a inicios de esta semana a mí porque pues estamos en el mes de los niños y las niñas, pues un mes muy importante también pues para estas personitas que están en formación, pero también para nosotras quienes estamos aprendiendo, quienes estamos en estos caminos de formarnos y de acompañar a otras personas como terapeutas y desde diferentes ramas alternativas y pues que es conectarnos con nuestra niña y con nuestro niño interior. Entonces, sintiendo eso, sintiendo ese tema, también sentía una parte pues de la conexión con mi niña, con esa niña que no que digamos que dejé ahí por mucho tiempo, ahí relegada, pero que muchas veces que sale, que reacciona en esta adulta ya que soy, porque esa niña tiene muchas heridas, necesidades no cubiertas, que seguramente en su momento no le pudieron cubrir mis padres, por lo que sea, pero que ahora yo tengo que hacerme cargo de esas situaciones como adulta que soy. Entonces también esta parte de la niña buena apareció, llegaron estos mensajes sobre cómo también nosotras nos comportamos como la niña buena, ¿no? Cómo también nosotras respondemos de cierta manera a jugar a ser buenas o a ser buenas, muchas veces por una necesidad de amor, muchas veces por una necesidad de aprobación, muchas veces porque no nos abandonen, es decir, por responder a una herida de abandono, por responder a una herida de rechazo, entonces mejor me comporto como una niña buena. Entonces quiero empezar preguntándote, hola, buenas tardes Celeste, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Cris, besitos, muchas gracias por unirte. Y bueno, entonces quiero empezar preguntándote si alguna vez a ti cuando pequeña te dijeron cosas como tienes que ser buena niña, las niñas no se portan así, las niñas tienen que ser suaves, las niñas tienen que ser delicadas, las niñas no se sientan de esta manera, las niñas no pueden estar sucias, las niñas no pueden subirse a los árboles, las niñas tienen que ser juiciosas, los niños pueden hacer lo que quieran, pero las niñas no, las niñas tienen que portarse bien porque no las quieren, ¿no? Porque si se portan mal no las vamos a querer. O cosas como, por ejemplo, las niñas buenas se van al cielo, las niñas malas no. Entonces quiero empezar preguntándote para que te hagas esta pregunta y puedas responderte si alguna vez te dijeron ese tipo de cosas. Y cómo empezaste tú a formar de alguna manera cierto carácter o a esconder quién realmente tú eras para que los otros te quisieran, para que además, ¿no? Queda en nuestro inconsciente para irme al cielo, queda muy, muy guardado eso, ¿no? Aquí, por aquí dice Cris, así crecí yo y eso me hizo muy rebelde. Exacto, también, ¿no? Entonces llega un momento en que dice, no, pues yo no quiero ser así, voy a hacer todo lo contrario, porque yo no quiero ser esa niña, ¿no? Empezamos a rebelarnos también a esa situación.
pero también muchas veces, incluso revelándonos, seguimos comportándonos, seguimos respondiendo a ese patrón. Si yo hago ciertas cosas, me van a dejar de querer. Si yo soy yo realmente, si yo digo mi verdad, si yo expreso quién realmente soy, si yo hago lo que quiero hacer realmente, entonces me van a dejar de querer, entonces mejor me escondo. Mejor soy una niña buena y me escondo. Saludito, Roxy, buenas tardes. Gracias por unirte. Entonces, queridas, bueno, quiero contarles, hay un libro muy bonito, seguramente que algunas de ustedes lo conocen, pero que se lo recomiendo mucho. Con muchas de mis amigas quisimos iniciar un estudio, digamos, juicioso del libro, pero nunca pudimos. Es un libro que se utiliza mucho en círculos de mujeres, en espacios con mujeres, porque nos ayuda mucho a recuperar a nuestra mujer salvaje, precisamente como ese instinto, esa verdadera yo que escondimos, que dejamos por allá escondida por miedo, ¿no? Sobre todo por esos miedos al abandono, a lo que veníamos hablando. Entonces este libro se llama Mujeres que corren con lobos, es muy fácil de encontrar, incluso está en internet también, lo pueden descargar también, y quiero leerles un pedacito de este libro, que es súper bonito, que dice así. Toma algunos cuentos del mundo y empieza a desarrollar esos cuentos sobre cómo la psique de la mujer se ve en esos cuentos desarrollada, ¿no? Entonces dice así: la iniciación de Vasalisa, que es la niña del cuento, empieza cuando ésta aprende a dejar morir lo que tiene que morir. Eso significa dejar morir los valores y las actitudes de la psique que ya no le son útiles. Hay que examinar con especial detenimiento aquellos férreos principios que hacen la vida demasiado cómoda, que protegen en exceso, que hacen que las mujeres caminen como si se escabulleran de algo en lugar de pisar con paso firme. El periodo durante el cual disminuye la madre positiva de la infancia y desaparecen también sus actitudes es siempre un periodo de intenso aprendizaje. Aunque existe un periodo de nuestras vidas durante el cual nos mantenemos cerca de la protectora madre psíquica, tal como debe ser, por ejemplo, en nuestra infancia o durante la recuperación de una enfermedad o de un trauma psicológico o espiritual, o cuando nuestras vidas corren peligro y el hecho de estarnos quietas es nuestra salvación. Y aunque conservemos grandes reservas de su ayuda para la vida futura, llega también el momento en que hay que cambiar de madre, por así decirlo. Está hablando de una figura arquetípica de una madre que nos sobreprotege. Si permanecemos demasiado tiempo con la madre protectora en nuestra psique, no podremos enfrentarnos con los retos que se nos planteen y bloquearemos nuestro ulterior desarrollo. Con ello no quiero decir en modo alguno que una mujer se tenga que lanzar a situaciones ofensivas o dolorosas, sino que tiene que fijarse en la vida un objetivo por el que esté dispuesta a correr riesgos. A través de este proceso se afilarán sus facultades intuitivas. Y luego de esto, un pedacito más chiquito que dice... se me perdió. Bueno, eso está más o menos en la página 70, después del cuento de Vasalisa, se llama así, para que ustedes lo busquen. Es súper bonito y nos da muchas pistas sobre la psique de las mujeres, ¿no? Entonces, pues como les decía, les venía diciendo, reflexionando sobre estos temas, me acordé de una historia, algo que pasó hace muy poquito en mi familia, con una niña que nació, una de las más chiquitas que nació, y una de mis tías, bueno, una de ellas, le estábamos haciendo deseos para su cumpleaños. Y una de ellas le dijo algo así como deseándole que seas buena niña.
Y eso a mí me quedó sonando en ese momento. Yo como que algo hizo dentro de mí como, no. Y luego de eso seguí pensando mucho en eso y ahora cuando esta semana, sintiendo el tema del que debía hablar, volvió a mí esa historia. Entonces, de una vez recordé también mi infancia, recordé también incluso, por ejemplo, mi nombre, Kelly, el primer nombre. Recuerdo que mi mamá me contó que este nombre me lo pusieron porque ella, cuando estaba embarazada, vio una niña que era muy delicadita, que era muy puestecita, muy quietecita, en su puesto, muy limpia, y ella le gustó mucho cómo era esa niña y por eso me puso ese nombre. Entonces, pero resulta que también eso tiene una carga, ¿no? Es decir, eso que le estamos diciendo a las niñas, o que nos dijeron a nosotras, con esa carga de tener que ser buenas como quién, seguramente ser buenas como María, es algo muy religioso también, ¿no? Y seguramente, obviamente, yo sé que muchas mamás lo hacen porque nos aman, porque quieren protegernos, porque quieren cuidarnos. Sin embargo, pues también de alguna manera se nos pone esa carga encima, ¿no? Se nos pone ese peso encima. Y no sé si te ha pasado, si te ha pasado esto, si tú lo has visto en tu vida, cómo sale de repente en algunos momentos esa necesidad de ser buena. ¿Y por qué? Porque si no lo haces, pues puede haber consecuencias y las consecuencias son el abandono, el quedarte sola, el ser tachada como loca, como muy rebelde, y las mujeres no pueden ser rebeldes, y te vas a quedar, no le vas a gustar a nadie y te vas a quedar sola, y como así que no vas a tener hijos, o como así que no te vas a casar, como así que no, y se nos llena de expectativas y se nos pone un peso encima súper grande con esa necesidad de hacernos buenas para el mundo, ¿no? Entonces, te voy a mencionar como unos puntos de los que también nos hablaba aquí Clarisa Píncola. Hola Gaby, buenas tardes. Clarisa Píncola es la autora de este libro, del que te leí un pedacito, y son unos puntos para que tú los identifiques, para que tú puedas mirar si de alguna manera te estás comportando o te has comportado muchas veces y cómo eso ha incidido en tu vida, si realmente te ha hecho daño de alguna manera o no. Puede ser que no, que tú no lo hayas visto y está bien, pero simplemente para que tú como que lo puedas sentir. Aquí, por ejemplo, aquí dice Roxy, ay sí, yo fui esa niña buena que decía hacía todo. Exacto. Entonces te voy a contar unos punticos donde está eso precisamente para que tú puedas identificar eso en ti misma. Entonces, por ejemplo, la niña buena es esa que, por ejemplo, siempre tiene que cargar o tiene que salvar a todo el mundo menos a ti misma. Entonces siempre está preocupada por todo el mundo, tiene que cuidar a todos, tiene que salvarle la vida a todos, a sus parejas, tiene que estar preocupada por todo el mundo, pero ella misma se descuida, ella misma se deja de lado, ella misma no se da un tiempo para ella. No porque si no cuida a los otros, si no tiene que cuidar a los otros, entonces no la van a querer, porque tiene que estar al servicio de todo el mundo. Y digamos, el servicio mal entendido, en un mal sentido. Complacer siempre a los demás. Entonces esa niña buena siempre tiene que estar pensando en que los otros se sientan bien, en que yo tengo que hacer, decir, sentir, pararme de cierta manera, decir ciertas cosas, hacer ciertas cosas como los demás quieran, como los demás sientan, porque si no me van a abandonar, porque si no me van a rechazar, me van a dejar de querer.
Entonces ahí está también eso, ¿no? Lo que decía Roxy, el no saber decir no. Entonces no puedo decir que no, es muy difícil decir que no, así yo no quiera, así me sienta enferma, así me sienta incómoda, así sienta que no quiero ir a ese lugar, que no quiero hacer eso, pero tengo que decir que sí, porque si no me siento culpable, ¿no? Esa es una, digamos, de las consecuencias. Además, me siento culpable por estar poniendo ciertos límites a los demás. El otro punto, por ejemplo, es reprimir nuestra expresión, reprimir nuestra propia expresión. Entonces, no ser nosotras mismas, no poder ser auténticas, no poder sentir que realmente estamos diciendo lo que queremos decir, sentir que no tenemos la fuerza para decirlo, incluso sentir que no estamos haciendo lo que queremos hacer, sino que estamos cumpliendo expectativas de mis papás, de mi mamá, incluso inconscientemente, ¿no? Cumpliendo expectativas de mis ancestras, de mis ancestros, pero cuando tomamos conciencia también podemos ver que estamos repitiendo, inclusive sabiéndolo, estamos repitiendo y estamos haciendo cosas que los demás quieren que hagamos, no nosotras, no podemos ser auténticas, ¿no? Eso también es una característica de la niña buena, de la niña que ha tenido que ser buena. Dice Gaby, dice, ouch, nada es casualidad, ok, sí, he sido niña buena, yo creo que todas hemos sido niñas buenas. Roxy, cuando empecé a poner límites se alejaron, exacto. Entonces eso es lo que también nos da miedo, ¿no? Eso es lo que nos da profundo miedo, que nos dejen solas, que nos quedemos solas, que nos abandonen, ¿no? Porque no hemos aprendido a estar con nosotras mismas, porque no hemos aprendido, nadie nos ha enseñado a contenernos a nosotras mismas, si nos expresamos, si hacemos lo que queremos, si somos las que queremos ser realmente, ¿no? Entonces el miedo es al abandono y al rechazo. No expresar nuestro poder también, ¿no? Entonces, no expresar todo lo poderosas que somos, no decirle al mundo realmente esta soy yo. Incluso, por ejemplo, cuando empiezas a ser terapeuta o cuando empiezas a hacer lo que tú quieres, decir yo estoy haciendo esto y esto es lo que me mueve el corazón, esto es lo que me mueve la vida, resulta ser un problema con tu familia, con tu pareja, en tu círculo de amigos, en los círculos que te rodean, resulta ser muy problemático, ¿no? Porque también es mostrarte como tú eres. Y entonces la niña buena prefiere no tomar riesgos, como nos decía Clarisa en el texto, prefiere no tomar riesgos, prefiere quedarse protegida con la madre psíquica, la que la sobreprotege, prefiere quedarse ahí en su cascarón, sin ser vista, sin brillar, sin que nadie la vea, pues porque si no, qué miedo, nos vamos a quedar ahí. Ay, gracias Gaby, qué hermoso y profundo lo que comentaste de contenernos a nosotras. Sí, o sea, podernos contener a nosotras mismas, creo que ese es uno de los aprendizajes que yo estoy aprendiendo también, incluso en muchas situaciones con muchas personas, darme lo que yo necesito, ¿no? Y darle a mi niña interior lo que ella necesita. Yo, como adulta, te puedo dar a ti, mi niña interior, lo que tú necesitas, lo que no te pudieron dar. Te lo doy yo como adulta. Pero es un proceso, ¿no? Y no es tan fácil. El otro punto, por ejemplo, es que nos enseñan, cuando nos dicen cuando nos han dicho esas frases, ¿no? Cuando nos han repetido eso de niñas, tienes que ser buena niña, las niñas no se portan así, las niñas son juiciosas, las niñas son buenas, las niñas son suaves, las niñas son delicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Las niñas buenas se van al cielo, las otras no. Entonces es como si nos enseñaran a poner nuestro valor y a depender del amor de los demás. Nos enseñan a poner nuestro valor en los otros,
porque si yo no puedo si ser quien soy está mal, si es un error ser quien soy, entonces el otro es el que me puede dar un valor. Yo no puedo ver un valor en mí porque no puedo ser quien soy. Entonces me enseño y me acostumbro a no ver un valor en mí, a tener que necesitar el valor de otros, a tener que necesitar la aprobación de otras personas para poder ver algo en mí. Bueno, por eso los salvo, por eso los tengo que cuidar, por eso tengo que estar ahí disponible todo el tiempo, las 24 horas, hacer todo lo que quieran, hacer todo lo que necesitan, porque si no, pues, ¿quién me va a ver, no? Entonces nos enseñan a eso, a poner nuestro valor y a depender del amor de otros. Por ejemplo, si haces esto o no haces esto, ya no te quiero. O nadie te va a querer, ¿no? También incluso nos pasa todavía en nuestras relaciones. Si tú haces esto o tú dejas de ser esto, o de hacer esto, más bien, ya no te voy a querer. Entonces, mejor no lo hago, ¿no? Me hago para atrás. No puedo rescatar a esa niña que está ahí porque mejor no lo hago para no quedarme sola, ¿no? Y nos acostumbramos a que no merecemos amor, a que no merecemos amor, a que no merecemos amor simplemente por existir. Primero, simplemente por existir, por estar aquí, por ser una persona, un ser humano, merecemos amor, ¿cierto? Se supone que nos deberían enseñar eso cuando somos niños y niñas, no porque seamos como otros quieren, no porque hagamos algo, porque digamos algo o no lo digamos o no lo hagamos, nos deberían enseñar que primero, solo por existir, merecemos amor. Pero además nos enseñan a que no, a que ese amor no lo merecemos, también si alguien no nos lo dice, ¿no? Entonces, pues yo tengo que hacer cosas para que alguien me diga que me ama, para poder sentir ese amor. Y si no, pues, ¿quién me va a amar? ¿No? Y no nos enseñan a amarnos a nosotras mismas, no nos enseñan la profundidad de poder estar con nosotras mismas. Y eso también, obviamente, nos hace muy vulnerables, ¿no? Nos hace muy vulnerables cuando aprendemos a poner el valor, nuestro valor en otros y nuestro amor en otros, nos hace muy vulnerables a cualquier tipo de abuso, a que cualquiera venga y nos manipule y nos diga lo que tenemos que hacer y nos diga pasando por encima de nosotras mismas. Entonces, creo que todas, bueno, no quiero generalizar, pero creo que todas y todos muchas veces hemos pasado por esas situaciones, ¿no? En donde por intentar, así sea inconscientemente, ser esas buenas niñas, ser esas buenas personas, hemos permitido que pasen por encima de nosotras. Y creo que también eso también tiene una polaridad, ¿no? Y es que recordemos que en este mundo polar es un mundo polar, ¿no? En donde está la luz y la sombra, etc. También están las niñas que, como decía Cris más arriba, entonces están las que se ponen súper rebeldes y también empiezan a poner en peligro su vida de alguna manera, ¿no? Entonces yo tenía una amiguita en el colegio que ella era todo el ejemplo, entre comillas. A ella la estigmatizaban porque ella era todo el ejemplo de la niña mala, ¿no? De la otra polaridad, de lo que era una niña mala. ¿Por qué? Pues porque claramente ella se expresaba como era, porque era ella, porque no le daba miedo, porque hablaba duro, porque gritaba, pero claro, además también porque tenía, pues era una niña que pues muy pequeña consumía alcohol, consumía drogas, bueno, había muchas situaciones ahí muy difíciles que fueron para ella, para su vida, pero entonces ella
lo que pasó con ella fue que se polarizó al otro lado, ¿no? Entonces, pero es la misma niña y esa niña muy rebelde es la misma niña que lo que está buscando es ser ella realmente, que lo que está buscando y lo que está necesitando es ser auténtica. Cuando yo te hablo del si debemos ser o no buenas niñas, no estoy tampoco hablando mal o tampoco estoy diciendo que rechacemos a la buena niña. ¿Por qué? Pues porque lo hemos sido y porque además esa buena niña y esa mala niña nos ha permitido también conocer muchas experiencias, nos ha permitido conocer lo que es el desamor propio, nos ha permitido conocer lo que es el no estar para nosotras y si lo podemos conocer, si lo podemos observar, pues podemos también trascenderlo. Cuando no conocemos algo es muy difícil trascenderlo y es muy difícil ser conscientes de eso. Entonces cuando yo estoy diciendo no dejemos ese arquetipo de la buena niña, tampoco estoy diciendo volvámonos la niña mala. Porque la niña mala, como está en la polaridad y es la misma, también se comporta como mala desde sus heridas de rechazo y de abandono. Entonces, démonos cuenta desde dónde nos estamos moviendo, desde qué lógica estamos operando, ¿no? Puede ser que sea desde una u otra polaridad o que usemos una u otra polaridad en diferentes situaciones, pero muchas veces esas polaridades están motivadas muy inconscientemente, muy profundamente, están motivadas por esas huellas de abandono y esas huellas de rechazo, ¿no? De injusticia y bueno, las heridas que hemos tenido en la infancia, ¿no? Entonces, creo que un poquito para terminar, creo que lo importante, yo no diría lo que te decía ahorita, no rechacemos, no mandemos a volar a la niña buena, porque quizá en estos espacios de conciencia lo importante es que siendo conscientes podamos integrar las polaridades, ¿no? Entonces que podamos integrar nuestra niña buena y podamos integrar nuestra niña mala, pero ya no desde la herida, sino desde la conciencia, desde la posibilidad, desde lo que esa niña nos hizo posible, desde lo que la niña buena nos hizo posible también. Porque también nos ayuda a sobrevivir diferentes situaciones, esa niña buena. Nos ayudó también a sobrevivir, ¿sí? A la supervivencia, a poder estar en ciertos lugares, a poder lograr ciertas cosas. No se trata de ahora de reprimirla y verla como la mala y verla como la negativa. Y tampoco se trata desde la destrucción y de ponernos en peligro, sino que al integrar esa niña buena podamos empezar a asumir nuestro poder, podamos empezar a asumir nuestra capacidad, nuestra autenticidad, realmente qué es lo que yo quiero hacer, realmente cuando ya no quiero decir no, realmente cuando ya no quiero complacer a otros, realmente cuando ya no quiero cuidar a otros, realmente en qué momentos ya no quiero reprimir lo que quiero decir, mi propia expresión, mi propio ser. Así otros digan que estoy loca, que soy una histérica, que soy una bruja, por ejemplo, en el caso de las terapeutas, que estoy haciendo cosas del demonio y cosas malvadas y no sé qué más, o que estoy haciendo cosas raras que no tienen ningún sentido. Entonces, cuando quiero poner un límite y decir, hey,
no más, no me importa lo que digas, no me importa lo que puedas opinar sobre mí. Yo estoy haciendo lo que realmente quiero o estoy trabajando para hacer lo que realmente quiero. Y así me siento tranquila y así me siento feliz y esta soy yo. Y además de eso, que podamos asumir también nuestro propio valor, ¿no? Poner en nosotras nuestro propio valor. Entonces, ayer, por ejemplo, me pasó eso porque hay una de mis mentoras empezó a hablar del mismo tema. Ella lleva cierto tiempo hablando del mismo tema, del arquetipo de la niña buena. Yo no me había dado cuenta. A mí el lunes me llegó este tema y cuando me doy cuenta que una de mis mentoras que admiro mucho y que me ha ayudado mucho estaba hablando de esto, sentí vergüenza, me sentí insuficiente, dije no, y ahora yo voy a hablar de esto, y ella que tiene tantos miles de seguidores, y ella que tiene, pues, sí, que es una muy buena terapeuta, va a hablar de lo mismo. Incluso también les recomiendo, creo que ya va a abrir una mentoría precisamente respecto de este tema, súper recomendada. Se llama Natalie Adara y ella empezó a hablar de este tema y yo dije, no, y ahora yo voy a hablar de lo mismo, qué vergüenza tal. Me sentí insuficiente. Y luego pude darme cuenta, en ese momento pude hacer conciencia y pude darme cuenta de cómo mi niña abandonada, como mi niña rechazada, como mi niña buena también estaba respondiendo en ese momento, estaba reaccionando en este momento y me estaba llamando la atención y estaba diciendo, sí, es que yo no puedo hacerlo porque yo mejor me quedo callada, yo mejor hablo de otro tema porque pues si otras van a hablar mejor que yo y te empiezas a meter como en una conchita y te empiezas a meter en una conchita. Y cuando tomas conciencia, entonces tomé conciencia luego, incluso se lo dije a ella en un en vivo y fue como, ok, está bien, y pues si todas estamos hablando de esto es porque es necesario y cada una tiene una voz diferente y cada una tiene experiencias diferentes y cosas diferentes para contar y cada una tiene un sello muy propio, una huella muy propia, cada una de nosotras, de ustedes, tiene una huella muy propia y unas experiencias de vida como humanas muy propias que pueden aportar. Entonces, si todas estamos hablando de esto, pues es porque está esta energía, es porque está este despertar, es porque está esto que podemos compartir todas. Entonces, ¿por qué yo no puedo hablar de esto también? Entonces, es como empezar a cacharnos, ¿no? A mirarnos en esas situaciones, tomar conciencia y listo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para eso, no? Para coger a mi niña, para contenerla, para decirle puedes ser auténtica, para acunarla también y decirle mi niña, tú puedes ser quien eres, no tienes que ser una niña buena, no tienes que ser buena para todo el mundo, no tienes que cuidar a todo el mundo, no tienes que ser responsable por la vida de nadie, tú puedes ser quien eres, porque esta adulta se va a encargar de eso y esta adulta va a asumir su vida y va a cubrir tus necesidades y va a cubrir sus necesidades y podemos ser auténticas. Como dice aquí Celeste, todos tenemos algo valioso que entregar desde nuestra propia luz y esencia. Así es, cada una. Y si no, no tendríamos una voz. Y si no, no tendríamos maneras de crear. Y si no, no tendríamos... No, cada una tiene una propia voz. Hola Mariluz, gracias. Mariluz, Lupita, un abracito, gracias por conectarte. No es fácil, dice Celeste, no es fácil trabajar en esas heridas, pero también reconocer todo lo que hemos avanzado. Sí, exacto. O sea, es que
También a veces nos estresamos mucho, ¿no? Porque creemos que si soy terapeuta, si digo que estoy trabajando en estos temas, entonces tengo que ser perfecta y si voy a hacer un en vivo, tengo que hablar perfectamente y tengo que hacer una terapia perfecta y bla, 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 ¿no? Todas las cosas que nos contamos. Que esa exigente nos quiere contar, ¿no? Que esa exigencia nos cuenta en la cabeza. Y pues no, porque estamos aquí todavía y todavía estamos trabajando esas heridas y todavía estamos aquí haciendo un montón de cosas y tenemos un montón de retos todavía que hacer. Entonces, como dice Celeste, poder mirarnos y poder decir, esta mujer que estaba aquí hace un año, no era capaz de hacer esto que está haciendo en este momento. Entonces me reconozco por lo que estoy haciendo en este momento, me reconozco por todo lo que he avanzado, me reconozco por toda la conciencia que he puesto en mí misma, por todo lo que he podido aprender con otros, por todo lo que he podido compartir con otras personas, por toda la luz que he podido compartir, por toda la luz que he permitido que pase a través de mí. También me reconozco por todas esas heridas, sí, y sí, mi inconsciente. Me reconozco por estas heridas y me reconozco por trabajar en estas heridas, ¿no? Entonces, bueno, queridas, este fue el tema que quise compartirles el día de hoy. Si debemos ser buenas niñas o cómo tratar a esa buena niña. Y también para las que son mamás, que puedan estimular también en sus niñas y en sus niños también, obviamente, pero en sus niñas que puedan estimular el que sean auténticas, el que no tengan que ser buenas, el que no tengan que cargar con nuestros pesos, ¿no? Con los pesos de los adultos, sino que puedan ser ellas mismas. Y que nos digamos a nosotras en este mes de los niños, las niñas, que nosotras podemos ser quienes somos realmente, podemos ser auténticas, tenemos permiso, decirnos a nosotras mismas de ser quienes vinimos a ser realmente. Entonces, hola Noemí, ya estamos terminando por aquí. Muchas gracias, chicas, por unirse, muchas gracias por escucharme, por las que estuvieran aquí y por las que lo van a ver en diferido también. Un abracito, conténganse, estos días en que la energía está así, también tan movida, conténganse mucho. Ámense mucho, cuídense mucho ustedes mismas, permítanse, incluso esa que se siente de pronto mala, que se siente culpable, permítansela también, abrácenla también. Y bueno, y sigamos trabajando en estas mujeres que somos, en estas nuevas mujeres que somos y en esta nueva humanidad que queremos ser, ¿no? Muchas gracias a ustedes, gracias Cris, gracias Noemí, claro que sí, lo miras en diferido, gracias Celeste, gracias Roxy, gracias Marilu Vázquez, que es Lupita, sí, gracias Dulce, gracias Rouleca, muchos besos. Y nos veremos próximamente con una sorpresita también la próxima semana. Entonces les deseo un bonito día, que estén muy bien. Chao, chao.